Hola, mi nombre es Anne Félix, programador, tartamudo y un amante del emprendimiento digital. En un video anterior he estado mostrando cómo he creado un proyecto de una Pokédex consumiendo la API de la Poké API. En este video vamos a estar creando este proyecto usando HTML, CSS y JavaScript. Vamos a estar viendo qué cosas tiene la Pokédex. Por ejemplo, tiene una búsqueda por el nombre o el ID. Vamos a buscar Pikachu y como ven ya apareció Pikachu. Vamos a buscarlo por el ID. Vamos a buscar ID 22. A ver, el ID 22 es 0. Ok, lo voy a actualizar y vamos a filtrar por el tipo agua que es su tipo favorito. Como ven, no, se filtró por agua. Vamos a filtrar por el eléctrico, que es mi segundo tipo favorito. Vale. Y con esta la opción de filtrar por los primeros 151 Pokémon de cada. Entonces, Bulbasaur hasta Mew, etcétera. Hasta Mew, exacto. Ok, bien. Entonces, eh, abrimos la terminal. Le dijo a mi escritorio. Luego en mi escritorio voy a crear una carpeta llamada OkAPI. Voy a acceder a la carpeta OkAPI y luego voy a abrir el Visual Studio Code. Podemos ya abrimos el Visual Studio Code. Voy a crear los archivos principales, index.html, style, s. Después de crear los archivos, lo que vamos a hacer es empezar a escribir primero la estructura HTML. Ok. Ok, es una como un punto. Vale, entonces, no, ok. Entonces en el H1 voy a poner eso mismo, la ok. Luego de eso voy a escribir un label por buscar el texto. Voy a buscar, a ver, un input tipo texto con un placeholder. Voy a diga buscar por el nombre o el ID. Creado el input, yo he puesto un botón con el ID btn ver Pokémon. Aquí le voy a poner dos PR temporales porque esto se hace desde el CSS. Entonces he creado otro botón con el ID First Pokémon y he puesto un clic, o sea, un evento, y cuando yo le dé clic al botón me va a disparar la función de mostrar Pokémon. Obviamente la función aún no se creada y para no hacerlo en cámara lo he cortado y he hecho un tipo de todos los tipos y a cada tipo le he asignado
pues su respectivo ID. Luego de eso hice otro salto de línea y entonces aquí en el div ID, perdón, he creado un div con el ID Pokémon datos y aquí le puse un pet y básicamente en ese ID es la caja donde se va a mostrar los datos de los Pokémon cuando lo consultemos a la API. Luego de crear nuestro index.html, vamos al navegador y como vemos ya está creando bien la estructura de nuestra Pokédex. Volvemos al nuestro editor y entonces aquí voy a empezar a escribir código JavaScript. Voy a crear una constante que lo voy a llamar Pokédatos. Pokédatos voy a escribir document.query selector y voy a llamar el div Pokémon datos básicamente lo que estamos haciendo aquí es que estamos seleccionando ese ID para luego pues hacer cosas con ese ID. PTN que va a escoger el ID PTN crea una PTN tipos perdón PTN tipos donde me va a seleccionar los tipos y voy a crear una constante search, buscar en inglés y entonces en search voy a llamar el ID search. Este ID es el input, aquí está, input va a tener ID de search. Luego de esto voy a crear una función que se llame Pokémon Data. Entonces Pokémon Data voy a crear el atributo data. En URL he puesto dos URL que son Pokémon y el sprite. El archivo URL no se va a usar, simplemente yo lo he puesto ahí para poner los links. Voy a copiar Pokémon y lo voy a colocar aquí. Voy a hacer un fetch y entonces en este fetch se pone el Pokémon. Luego voy a hacer un den y en ese den voy a mapear una respuesta y esta respuesta voy a convertir en formato JSON. Luego de eso voy a llamar la función Pokémon Data y entonces el Pokémon Data voy a ver, voy pues a poner esto que es la URL de el spray de Pokémon, o sea la foto de el Pokémon. Lo voy a colocar aquí.
No olvides seguirme en mis otras redes sociales. En mi Instagram como danielfelix.de, donde subo contenido seguido. En TikTok, que con el primer video actualmente 158 visualizaciones en 2 días. Una locura, un récord. Y también en mi LinkedIn. Esta ya es una es mi cuenta más profesional y donde pues ven al 100% todos mis conocimientos técnicos. Luego vamos a estar creando pues los distintos elementos de el Pokémon, la etiqueta image, el párrafo, el texto, los tipos, etcétera. Lo primero que haremos será el ID. Entonces en el ID voy a escoger un document.create element. Esto básicamente nos va a crear un elemento de el don de HTML y voy a crear la etiqueta P. Crea etiquetas del logo. Entonces el id context básicamente es una propiedad que nos permite hacer pues al contenido de la constante, o sea, y entonces aquí voy a poner id y, y, y voy a concatenar con Pokémon Data.id. Voy a crear un nombre. Okay. Y aquí voy a colocar nombre as Pokémon Data.net. Altura de el Pokémon. Vale, para hacerlo, a ver, altura, el peso, el sprite y también una constante de tipo donde estoy llamando de con data pues los tipos de los Pokémon, que muestre uno o dos como mucho. Entonces he creado, he llamado a la función mat, que mat es como una función que itera sobre arreglo, es como un bucle pero de arreglos en pocas palabras. Y entonces le he puesto type y he creado una constante de tipo donde se va a crear un botón. Entonces ese botón va a obtener el nombre del tipo de el Pokémon, o sea, tipo agua, tipo planta, etcétera. De tipo o sea, tipo de este y tipo de la API. Para hacerlo más fácil voy a poner tipo y aquí tipo está. Entonces el texto de el botón va a tener tipo
.type.net, o sea, va a acceder al tipo y el tipo va a acceder al nombre de ese tipo en pocas palabras, y aquí pues lo retorna. Luego voy a crear una constante llamada bucket. En esta constante vamos a crear un div create element div. Entonces bucket punto classly punto add. Básicamente lo que aquí hacemos es que estamos creando una clase llamada Pokémon. O sea, al dile estamos creando una clase en pocas palabras. Aperture. Entonces en Aperture le voy a añadir pues el resto, el name, la altura, peso, sprite, tipos. Aperture lo que hace es que se le añade un hijo, o sea, en pocas palabras se le añade un elemento al div. Y entonces lo que hace el Aperture es que va a crear elementos dentro de ese div. Entonces, en pocas palabras, lo que está haciendo son crear los distintos elementos. Vale, voy a esperar, perdón, script aquí. Ahora sí. A ver, por el momento no se muestra nada. No. Bien, hemos creado el ID, el nombre, la altura, el peso, el sprite. En sprite he puesto el recurso de la imagen, que es pues el link de la imagen. Aquí donde se coloca el link de la imagen, y he puesto un texto alternativo: imagen de Pokémon Data.net, imagen de Pikachu, imagen de Eevee, imagen de Charizard, etcétera. He creado una constante llamada tipos, y dentro de tipo me va a llamar de Pokémon Data, me va a llamar los tipos de los Pokémon. Entonces llamo, perdón, entonces llama a la función math, que math es una función que itera sobre arreglos, o sea, va a ir buscando en una lista de arreglos y la va a ir mostrando una por una. Entonces tipo, creamos una constante llamada el tipo, y entonces esa constante va a crear un button. Entonces
el button va a- ¿vale? Entonces, tipo va a tener un ID y ese ID va a llamar el tipo de el mato, o sea, el tipo de el valor ya mostrado y me va a elegir type, pero de ese type específico de ese arreglo me va a mostrar el nombre de ese arreglo, los nombres que contiene el arreglo. Y entonces en tipo.getContent, que es el contenido del botón, el texto que se va a mostrar, hace lo mismo. Tipo.type.next, y entonces al final va a retornar el tipo. Luego pues he creado un div, y este div se va a agregar una clase llamada Pokémon. Entonces dentro de esa clase se van a agregar el ID, el nombre, la altura, el peso, el sprite, etcétera. O sea, Pokédex.Apache lo que hace es que a ciertos elementos le añade un hijo. Por ejemplo, pues un párrafo, un H1, un span, etcétera. Un, por ejemplo, P, y entonces el Apache es lo que está dentro de ese P. Luego de eso, voy a mostrar los tipos. Para los tipos, como es un arreglo, lo que he hecho es usar un for each, aunque con el más sirve. Bueno. Entonces, un for each, entonces en el for each va a llamar el tipo, y entonces luego de ir iterando los tipos, lo va a mostrar en el Pokédex.Aperture. Luego de eso, al final, en Pokédatos, que está, en Pokédatos se va a agregar Pokédex, o sea, en Poké palabras. Aquí se va a crear el lead, y aquí se van a añadir todos los elementos dentro de ese lead, y entonces ese se va a añadir dentro de este lead, y así vaya haciendo cada vez que va iterando un Pokémon. Por ejemplo, si son 5 Pokémon, pues va a mostrar un Pokémon, un Div, otro Pokémon, un Div, otro Pokémon, un Div, y etcétera. Entonces, voy a crear una. Bien. Luego de esto, pues he creado una función asincrónica. Esta función van a mostrar los Pokémon o sea, vamos a mostrar los primeros 151 Pokémon. Entonces voy a crear una constante llamada ID, y entonces voy a crear esa función de, de un arreglo. O sea, de, de un arreglo voy a sacar la longitud 151, y luego voy a ir iterando esos datos de uno en uno. Entonces voy a crear un bucle for con la constante ID de ID aquí, o sea, es un bucle for, perdón. Entonces
es igual, esto es igual. Aquí voy a crear entonces de Pokémon. Voy a obtener el ID de el Pokémon. Y entonces lo voy a cambiar a URL. Entonces voy a hacer un try con un respawn, y ese respawn va a hacer una espera, y luego va entonces a consultar pues la URL. Creo una constante llamada data, y entonces data va a hacer una espera y va a convertir la respuesta en formato JSON. Entonces al final lo que voy a hacer es que voy a llamar la función Pokémon a ver. Lo que voy a hacer es que voy a llamarla. Voy a crear una función llamada buscar Pokémon. Perdón, es aquí. Buscar. Es aquí. Buscar Pokémon. ¿Vale? Es aquí, es aquí. Entonces, buscar Pokémon va entonces a mostrarme los datos de buscar el Pokémon. Y al final hice un caso que en caso de que ocurra un error, pues me lo notifique en consola. Al botón ese este al botón le he agregado un evento, y ese evento es un evento tipo clip. Este evento pues básicamente lo que va a hacer es cuando demos clic a un botón, pues nos va a crear una constante llamada teacher value. Entonces voy a llamar tier, que es el input punto, o sea, voy a sacar el input, el valor del input, y entonces de tener tipos voy a hacer un for each o con la función back también un for each, y entonces dentro de el for each al botón, o sea, cada vez que se itera un botón le voy a añadir un execution tipo click. Entonces ese click va a tener un evento, y entonces voy a crear una constante con un botón ID, y ese botón va a llamar al evento punto current target. Eso es como el valor actual de el dato, y entonces voy a llamar el ID. Entonces de Pokédatos aquí, o sea, el lead principal de Pokédatos, voy a hacer un punto inner HTML, o sea que dentro de el elemento HTML me lo va a mapear vacío, o sea, cada vez que voy a entrar un tipo, me va a limpiar la pantalla otra vez. Entonces con URL que
es lo mismo que aquí o que aquí arriba. ¿Vale? Entonces a este URL le voy a poner eh, el dato iterado, que en este caso me va a mostrar los primeros 400 Pokémon de cada tipo, o sea, 400 de agua, 400 de fuego, y así. Puede ser 500, 1000, 100, o que sea. Voy a hacer un page y entonces en este page voy a hacer un den y, y ese den voy a convertir la respuesta en un formato JSON. Luego voy a hacer que el data, luego voy a crear un data y en este data lo que va a hacer es que me va a filtrar los Pokémon según el tipo de data. Voy a sacar el tipo, o sea, los tipos, y entonces voy a empezar a filtrar los tipos por el nombre. Luego, si los tipos están ok, aquí lo que estoy haciendo es que hago una condición. Si esa condición se cumple, pues me va a buscar los Pokémon según el tipo, y si no, pues da un error. Esta condición lo que hace es que de Poketipos verifica si el botón ID, o sea, el ID del botón agua, y de agua, y de fuego, y de planta, y de hada, etcétera. El ID del botón está incluido en Poketipos. Es esto. Entonces voy al navegador. He creado varias variables, y estas variables contienen colores que vamos a usar en las distintas partes de nuestro código. Por ejemplo, aquí están los colores de otro tipo: normal, fuego, planta, roca, entre otros. He creado un selector, y en este selector he puesto por defecto margin 0 y
sizing de Thunderbolt. Esto se utiliza para desactivar configuraciones por defecto que ofrecen los navegadores. Luego he puesto un color que es el color de la fuente y he llamado a la función par, que es esta par, y entonces en la función he puesto el color black, la variable del color. He puesto un family de tipo sans serif. Entonces al ID de Pokémon datos, que es ese que está aquí, he puesto un display grid, un grid template column y un grid card de 10 píxeles. O sea, he puesto que los div se pongan en fila y se pongan en columna de 3 básicamente, y el espacios son de 10 píxeles. Entonces en la clase Pokémon, que recuerden que se crea en el código JavaScript, aquí le he puesto un border, un pixel solid y un color de una tonalidad gris. Le he puesto un padding de 5 píxeles, un margin de 10 píxeles y un text align center. Entonces en la clase Pokémon el botón un color de fondo transparente, un borde 0, un border radius de 0, un padding de 0.6 rem, un border radius de 100 v más. Ok, eso sale. El 100 v más significa que va a estar así, o sea, redondo, no es redondo, semicircular, un margin de 5 píxeles y un cursor pointer. El cursor pointer lo que hace es que se pone el puntero así de esta forma. Entonces en la clase de tipos, dentro de esa clase los botones van a ser de un color de fondo transparente, el borde 0, el borde radius de 0, perdón, de 100 v más, el padding de 0.5 rem. A ver, voy a actualizar. Sí, era redundante esa parte del código. Y esta. No, espera. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Entonces le he puesto. Ok, entonces a la clase First Pokémon, recuerden que ese es el que demuestra los 151 primeros Pokémon. Lo que he hecho ha sido que he puesto un background color rojo, un border 0, un padding de 0.5 rem, un rem, si no me recuerdo, eran unos 16 píxeles por ahí, un border radius de 100 v más, un cursor pointer, y llamé a una función de par y llamé al color blanco. Y entonces en
aquí están los distintos tipos de los botones y según el color, pues lo voy llamando uno a uno. Color de la fuente, color de el fondo. Y, y bueno, luego de esto lo conectamos con el bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y si tienes algún consejo para mejorar mi código, algún feedback o algo, no olvides dejármelo en los comentarios. Muchas gracias.